Habíamos empezado la anterior clase con esto de las distribuciones muestrales y habíamos hablado de esta selección de muestras, ¿no?, de una población, ¿no? Hay una población con ciertas características, habíamos dicho, ¿no? Hay un universo que tiene unidades. Este universo puede ser lo que sea, ¿no? Imaginemos algo muy chiquito, sería el curso, por decir, ¿no? En la sesión de ahora, en el Meet, tenemos 48 participantes, 47 sin contar lo que yo estoy presentando, 47 personas. Esas 47 personas podrían ser nuestro universo, ¿no? Ese universo está conformado por unidades. Esas unidades, en este caso, son los participantes en la sesión del Meet. Hay universos finitos y hay universos infinitos, ¿no? En este caso es un universo finito de tamaño 47, ¿no? N grande 47. Otra cosa que habíamos dicho es que cada elemento, cada unidad que hace este universo tiene variables asociadas dentro de ella, ¿no? La unidad diésima tiene p variables, ¿no? Edad, sexo, estatura, no sé, color de cabello, color de ropa, la hora que se ha despertado, hora en que se duerme, una infinidad de características que hacen al individuo como tal, ¿no? Solo alguna de ellas nos interesa para un determinado estudio, pero tiene diferentes características. Estas variables tienen propiedades diversas, ¿no? Pueden ser numéricas, pueden ser de tipo texto, ¿no? Pueden ser valores lógicos, ¿no? De cierto, de true o false, digamos, ¿no? De presencia o ausencia, diferentes características. Y eso, ¿no? A partir de esto hemos dicho que podemos estar interesados, ¿no?, en seleccionar una muestra de este universo, ¿no?, de este universo. A esa muestra, ¿no?, a ese mecanismo de obtener una muestra, puede tener sus características. Esa muestra podría ser obtenida con reposición o sin reposición, ¿no?, en cualquiera de los casos. Esta muestra va a estar conformada por también unidades muestrales, ¿no?, que habíamos utilizado este asterisco para diferenciarlo de las otras unidades, porque estas unidades que conforman la muestra pueden ser distintas entre ellas y al mismo tiempo cada unidad que ocupa un espacio en la muestra, en el fondo proviene de un mecanismo aleatorio, ¿no? Esta unidad 1 puede ser distinta según la muestra que nosotros seleccionemos, y ahí habíamos visto algunos ejercicios, ¿no? Si yo tenía una población, un universo de estas 6 letras, y si yo voy y hago el ejercicio ser sin reposición una muestra de tamaño 3, puedo tener hasta 20 muestras posibles, ¿no? Y ahí teníamos una muestra, otra muestra y otra muestra. Lo mismo con el caso con reposición. Y en una población mucho más grande, digamos, de 90 estudiantes, podríamos tener más muestras sin reposición o con reposición, con diferentes mecanismos, ¿no? Esto es lo que está pasando a nivel de las unidades, ¿no? Hasta acá es lo que está pasando a nivel de las unidades, ¿no? Si yo tengo, por decir, 6 unidades en el universo y tomo muestras de tamaño 3, tendré pues, hasta 20 muestras posibles, ¿no?, siguiendo esta lógica de sin reposición. Y con reposición, tendré este criterio, digamos, ¿no? Cada uno de los espacios que obtiene la muestra, ¿no?, cada uno de los espacios que se obtiene en la muestra, puede ser ocupada por n elementos, ¿no? Entonces, n por n por n, n veces, entonces es n grande elevado a la n pequeña, ¿no? Esto es en términos de las unidades, ¿no?, de las personas, los individuos, los objetos que tenga yo en términos de selección, ¿no? Este es un enfoque, ¿no? Todas las muestras posibles basadas en los individuos, ¿no? Todas las muestras posibles basadas en los individuos, ¿no? Hasta ahí habíamos visto un poco en la anterior clase. Pero otra cosa está pasando si nosotros agarramos a una variable de interés, ¿no? Ténganse ahí en cuenta que puede ser una variable, la edad, digamos, de las personas, ¿no? Si nosotros miramos una variable de interés, puede ser la edad, por decir, de los que están conectados hasta ahora, ¿no?, de las 49 personas, digamos, ¿no? La edad de las 49 personas, yo las puedo tener listadas ahí, ¿no?, la edad. Pero ¿qué tal si nosotros queremos ver la edad, pero ya en términos de la muestra, ¿no?, en términos de la muestra? Si yo veo a nivel de la población, de los n grandes individuos, ¿no?, voy a tener la edad de las 49 personas que están en la sesión ahora.
Si yo decido tomar una muestra, ¿no? Una muestra de tamaño 10, digamos, o 5 de la población de ahora, yo voy a tener un vector de edad, pero que proviene de la muestra, ¿no? Este proviene de la muestra, donde voy a tener n pequeñas, ¿no? N minúscula, elementos relacionados a la edad de los individuos que están en la muestra. Ahora, este x1, 1 o este x2, 1, digamos, pensaremos x1 edad, x2 edad, x3 edad, xn edad, digamos, de los elementos que están en la muestra. Cada uno de estos espacios en sí misma ya es una variable aleatoria, porque este espacio lo puede ocupar cualquier individuo que salga en la primera posición de nuestra muestra, ¿no? Esta posición, ya sea con reposición o sin reposición, como es una muestra, la podría ocupar cualquiera de las 49 personas que están en la sesión, ¿no? El segundo espacio también, el tercer espacio también. Entonces, lo que va a suceder con esta x1, 1, en realidad es que es una variable aleatoria, ¿no? Que de alguna manera rescataría las características de lo que le está sucediendo al vector que observamos en la población, ¿no? Alguno de estos n grandes elementos va a caer acá. Alguno de estos n elementos va a caer acá. No sabemos cuál será, porque justamente hay un proceso aleatorio por detrás, ¿no? Hay un esquema de selección aleatorio, al azar. Y yo a los 49 personas las pongo en una bolsa y no sé, y voy sacando sus nombres, 10 nombres sin reposición o con reposición, y voy anotando y voy creando mi vector de edad, digamos, ¿no? Eso lo puedo hacer 1, 2, 3, la cantidad de veces que sea necesario según la cantidad de muestras posibles que se puedan armar, ¿no? Entonces, este criterio de unidades también está haciendo algo por detrás en los vectores, en estos vectores de las variables, ¿no? Este vector, que podría ser la edad de la muestra, se compone justamente de estos elementos. Aquí le voy a poner x1 asterisco para hacerle referencia a la muestra, digamos, ¿no? O x1s. Estos elementos finalmente son aleatorios, ¿no? Para cada una de las posiciones en la muestra, lo que hace que este x1 asterisco, lo mantendremos, es también un vector aleatorio, ¿no? Que tiene dentro de sí variables aleatorias, ¿no? Que tiene dentro de sí variables aleatorias. Entonces, eso está pasando internamente, ¿no? Dentro de estos esquemas, ¿no? Dentro de estos esquemas. Y ahí podríamos tal vez comentar ahora, ¿no? De ahora en adelante, ¿no? De ahora en adelante, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con un solo vector aleatorio, ¿no? Con un solo vector aleatorio denominado X, ¿ya? Simplemente para no así introducir mucha notación con los subíndices, este x1 para nosotros simplemente va a ser x, ¿no? De ahora en adelante vamos a trabajar con un solo vector aleatorio denominado x. De tal forma, ¿no? De tal forma que este sea la colección, de tal forma que este sea la colección de n variables aleatorias, ¿no? De n variables aleatorias, ¿no? De n variables aleatorias. En el fondo, lo que estamos diciendo es que x, ¿no? Este vector x no es nada más que la colección de, voy a poner x1, coma, x2, coma, punto, hasta un x n minúscula, ¿no? Esas son las n variables aleatorias, ¿no? Aquí el x1, el x2 mayúsculas son las variables aleatorias. La colección de todas estas hacen un vector aleatorio que le vamos a llamar x grande, ¿ya?
Entonces, a partir de esta lección, las x grandes para nosotros, o esta x es un vector aleatorio compuesta de n variables aleatorias, ¿no? De n variables aleatorias. Son variables aleatorias justamente porque las posiciones que se pueden ocupar, ¿no? La x1 puede, dado que proviene de una muestra y esa muestra tiene muchas muestras posibles, puede ser cualquiera de estas colecciones, ¿no? Y lo mismo con la x2, lo mismo con todas las x hasta la xn. Eso. Tal vez ahí podemos hacer algunas definiciones importantes, ¿no? Una definición, vamos a poner, ya vamos a uniformizar algunos términos que vamos a ir utilizando ahora, ¿no? La colección, ¿no? La colección del vector aleatorio o de los vectores aleatorios, ¿no? O del vector aleatorio, X, ¿no? Con su respectiva colección esta, ¿no? Con su respectiva colección esta, del vector aleatorio. Vamos a llamarle, ¿no? O se denominan, ¿no? Bueno, vamos a ponerle son independientes e idénticamente distribuidas. La colección del vector aleatorio X son independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Vamos a ver qué es. Ya. Idénticamente distribuidas, perdón. O idénticamente distribuidas. A esto le vamos a llamar, o lo vamos a resumir a este concepto de independiente e idénticamente distribuidas, las vamos a resumir como IID, ¿no? Independiente e idénticamente distribuidas. Si ellas, ¿no? Si las variables, ¿no? Si las variables aleatorias, o pondremos si la distribución conjunta, ¿no? Si la distribución conjunta de las n variables, puede ser escrita como, ¿no? Y ahí lo que estamos diciendo es que hay una distribución conjunta que está generando estas variables, ¿no? Este vector aleatorio. Como en el tema 1, ¿no? Nosotros solamente hemos visto una función conjunta de dos variables. Ahora podemos ver una distribución conjunta de n variables, ¿no? Una distribución conjunta de n variables. Vamos a decir que estas son independiente e idénticamente distribuidas si nosotros podemos reescribir la función como el producto de las funciones de densidad, ¿no? Algo que ya habíamos visto como el concepto de independencia en distribuciones conjuntas, pero en este caso ya estamos viendo el tema de n variables aleatorias en este caso, ¿no? De n variables aleatorias. Pueden ser escritas como si la distribución conjunta, ¿no? Si la distribución conjunta de las n variables, es decir, esta fx1xn, puede ser escrita como el producto de las marginales. A esto le estamos llamando las distribuciones, primero que son independientes, y además, ¿no? Y además tienen, ¿no? Todas las xi, ¿no? Todas las xi tienen la misma función de distribución, ¿no? Tienen la misma función de distribución.
Es decir, todas tienen a la misma f de x, ¿no? Todas tienen la misma f de x. A eso nosotros le vamos a llamar un vector aleatorio con n elementos que son independientes e idénticamente distribuidos. Siempre y cuando nosotros podamos partir a su conjunta de esta forma, y siempre que cada una de estas f's minúsculas sea exactamente la misma, ¿no? Tenga la misma función de distribución f grande. ¿Qué estamos implicando en el fondo? ¿No? ¿Qué estamos implicando en el fondo? Que de lo que mencionábamos antes, ¿no? De este vector aleatorio, x, que tiene n variables aleatorias, cada una de estas posiciones es independiente la una respecto a la otra, ¿no? Ese es el primer criterio que nos dice esta definición, ¿no? Si decimos que son independientes idénticamente distribuidas, vamos a decir que cada una de estas celdas es independiente entre ellas, ¿no? Y para que eso suceda, normalmente hay que garantizar que la selección de cada una de estas unidades sea completamente independiente y aleatoria. En el muestreo con reposición eso es muy fácil de ver, ¿no? Casi todas las posiciones que ocupan acá no tienen relación con la segunda ni con la tercera selección. Capaz que en un muestreo con reposición, perdón, tal vez en un muestreo sin reposición eso no suceda, ¿no? Porque la primera unidad está fija y la segunda unidad depende de lo que ha sucedido en la primera porque ya se ha reducido el espacio muestral, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que cada una de estas variables es independiente entre ellas, ¿no? Lo que salga. Que eso normalmente se garantiza con un proceso aleatorio transparente, digamos, ¿no? Con una selección aleatoria limpia, el proceso de independencia casi se asegura por completo. El criterio de función bueno, que tienen la misma distribución, la misma función de distribución f grande, igual es casi inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de estas x, la x1, la x2, la xn, ¿no? Digamos que es la edad, ¿no? La edad del primer elemento que sale en la muestra, la edad del segundo elemento que sale en la muestra. Como esta edad proviene de una muestra, de una población en realidad, ¿no? Puede ser cualquiera de los elementos que están en la población, puede tener esta variable su propia distribución, ¿no? Imaginemos que, por decir, la variable edad en la población se distribuye de forma normal, ¿no? Con ciertos parámetros. Entonces podríamos decir que esta es normal porque proviene de la población que era normal, la x2 también es normal, la x3 también es normal y todas son normales, ¿no? Y además por el proceso de selección que nosotros hacemos, la selección es independiente entre ellas, así que podríamos casi decir que siempre se va a cumplir este principio de independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Eso en esta parte que es importante mencionar. Ya. Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, antes de entrar a esto de parámetros, es más que todo igual hacer una definición basada en conocer bien nuestras letras, digamos, ¿no? Como definición, vamos a decir sea n el tamaño de la población. Sea n el tamaño de la población y n el tamaño de la muestra. ¿No? Y sea n pequeña el tamaño de la muestra. ¿No? Ambos valores para fines, ¿no? Para fines de este capítulo, para fines de este capítulo son fijas, ¿no? Son fijas o constantes, ¿no? O constantes. N grande y n pequeñas finalmente son constantes, son valores de alguna manera siempre conocidos, ¿no? En el caso de los estudiantes de la materia, 52 ahora, ¿no? 52 ahora. Ese es el tamaño de n grande, por decir, ¿no?
Y el tamaño de n pequeña podemos definirla en base a algún criterio que seguramente vamos a ver después, pero o si no, lo podemos fijar a 10, 15, digamos, ¿no? Mi punto acá es que ni n grande ni n pequeña son aleatorias, no varían en base a algún proceso aleatorio, ¿no? Sino que son fijas o constantes, ¿no? Las tenemos que tratar como constantes, tanto la n grande como la n pequeña. Eso porque hay otros mecanismos en estadística donde eso no sucede, ¿no? Donde el n, por ejemplo, el n pequeña, también tiene un comportamiento aleatorio, ¿no? También tiene un comportamiento aleatorio. En nuestro caso estamos en la situación en que n pequeña es fija, ¿no? N pequeña es fija. Ya. Preguntas hasta acá, antes de pasar al punto de parámetros, estadísticas y estimadores. Estadística y estimadores, está bien. Estadísticas y estimadores. ¿Sí? ¿Alguien algún comentario? Pregunta. Lo voy a poner ahí en el Meet. ¿Se entiende? Más o menos. Este punto vale la pena así incluso detenerse para ver que quede claro, porque yo en mi propia carrera a veces notas que muchos estudiantes asimilan este concepto casi al final de la carrera, ¿no? Ahí entienden un poco la idea del fondo de las distribuciones muestrales. Y eso es crítico, digamos, ¿no? En nuestro caso, porque lo que estamos haciendo en el fondo es darle un soporte al proceso de muestreo, básicamente, ¿no? Vamos a tratar de entender el proceso que tienen las muestras que uno puede seleccionar de una población y tratar de validar los resultados que se puedan trabajar sobre estas, ¿no? Eso principalmente, así que no tienen consultas. Ya, pues parece que está claro. Lo del auxiliar de la materia, como una pausa antes de pasar al siguiente. Como una pausa antes de pasar al siguiente. El auxiliar de la materia todavía no hay novedades. Lo que me han comentado es que están todavía eligiendo, o sea, está el proceso de selección de los auxiliares para estadística 2, así que asumo que de aquí a 1 o 2 semanas tendremos un auxiliar, ¿no? Donde con él vamos a tratar justamente de hacer más ejercicios, ¿no? Respecto a los videos de las clases anteriores, la anterior clase no hemos pasado y creo que no estoy seguro si he subido la clase del lunes, pero si no, hoy mismo lo reviso y lo pongo al día, lo de las clases, por favor. Eso, después, Franklin Eduardo Torres nos dice, bueno, un ejemplo de random podría ser tal vez ese, ¿no? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Ahora, digamos, mi población es los que están en el MIT, ¿no? Mi población son los que están en el MIT, ¿no? 52, por decir, ¿no? Lo que están viendo ustedes. Podría decir que mi población es los que están en el MIT en un periodo en todo el periodo de la clase, digamos. Esa población va a ir variando en el tiempo, ¿no? Va a ser ciertamente aleatorio del 1 al 110, digamos, ¿no? Ahí sí podría ser el caso. Pero la muestra, ¿no? La muestra, muchas veces, para que sea aleatoria, hay criterios, digamos, ¿no? Pero en nuestro caso lo vamos a mantener como si fueran muestras fijas, ¿no? Normalmente cuando se da una muestra aleatoria, hay un ejemplo muy sencillo, son los experimentos Bernoulli, que de manera muy sencilla dicen, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero tomar una muestra de los 51 estudiantes ahora, y la muestra la va a definir un instrumento aleatorio, en este caso una moneda, ¿no? Voy a lanzar una moneda y los que salgan cara están en la muestra, los que salgan escudo no. Eso puedo hacer una vez, 2 veces, cuántas veces, igual eso va a generar un espacio muestral y de posibles tamaños muestrales. Tal vez todas salen caras y todos están en la muestra. Tal vez no sale ni una sola cara y la muestra, no hay muestra, ¿no? Ahí tal vez el criterio sería al menos una cara, digamos, hasta que salga al menos una cara, digamos, ¿no?
Entonces, ahí hay otros criterios para esto de los tamaños de muestra aleatorios, que normalmente están asociados a ese tipo de ejercicios, digamos, ¿no? Ya, entonces, continuaremos con esto. Vámonos a parámetros, estadísticas y estimadores. Estamos hablando todo el tiempo de una población y una muestra. Una población y una muestra, ¿no? Y además estamos hablando de lo que son las variables aleatorias. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que introducir ahora son, de alguna manera, medidas, ¿no? Medidas que nos ayuden a diferenciar cuando una medida viene de la población, cuando una medida viene de la muestra, ¿no? Y eso básicamente, ¿no? Eso es básicamente lo que necesitamos hacer, ¿no? Vamos a poner ahí una breve introducción. El objetivo, digamos, ¿no? El objetivo de la estadística, ¿no? El objetivo de la estadística. El objetivo de la estadística es aprender, finalmente, ¿no? Es aprender de una población, ¿no? Es aprender de una población, ¿no? O es aprender podemos poner, acerca de las características, de una población. Esa es una de las finalidades, ¿no? El objetivo de la estadística es aprender acerca de las características de una población, con el fin de que esas características nos pueden ayudar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Ese es uno de los objetivos, ¿no? Estas características, ¿no? Estas características las vamos a llamar, ¿no? Las vamos a llamar parámetros. A estas características de la población las vamos a llamar parámetros. Entonces, ya podemos hacer una nueva definición acá. Una nueva definición. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que un parámetro, ¿no? Vamos a utilizar esta letra para convencionalmente llamarles a los parámetros. Vamos a utilizar la letra griega tita, ¿no? Un parámetro, ¿no? Un parámetro, en este caso tita, digamos, ¿no? Un parámetro tita, no es nada más que es una función sobre la población. En nuestro caso, sobre la población U, ¿no? La población U era el universo, digamos, ¿no? Un parámetro no es nada más que eso. De forma un poco más convencional, podríamos decir que tita no es nada más que una función sobre el universo y sobre el vector aleatorio que esté dentro del universo, digamos, ¿no? El vector aleatorio o los vectores aleatorios que éste tenga, digamos. X, podemos tener un vector aleatorio X, otro vector aleatorio Y, otro vector aleatorio Z y muchos más seguramente, ¿no? Pero finalmente tita es una función sobre el universo, sobre X, sobre Y, digamos, sobre la información que tenga en el universo. Dado que es una función sobre la población o sobre el universo, hay una nota, los parámetros, ¿no? Los parámetros de una población son constantes. ¿No? Los parámetros de una población son constantes. Un ejemplo de esto, muy sencillo, ¿no? Un ejemplo. Sea la población, sea el universo, vamos a poner, ¿no? Sea el universo, los 20 primeros, ¿no? Los 20 primeros números, para hacerlo más chiquito incluso, los 10 primeros
primeros números naturales, ¿no? Los 10 primeros números naturales. Ese es mi universo, ¿no? O sea, el universo, los 10 primeros números naturales y sus valores, obviamente, ¿no? Y sus valores, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es que el universo está conformado, acá lo podemos hacer directamente, nuestra variable, ¿no? Nuestra variable de interés, en este caso son los 10 primeros números aleatorios, ya ves el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Así está conformado nuestro vector de interés, digamos, del universo, ¿no? Los 10 primeros números naturales. Sobre este universo, ¿no? Sobre estos valores de esta población, ¿no? de esta población de n igual a 10, ¿no? Tiene 10 elementos esta población, ¿no? Esos 10 valores que nos están dando. Se pueden calcular los siguientes parámetros, ¿no? Parámetros. ¿Qué es un parámetro en el fondo? Es una función sobre el universo y sobre las variables que definen este universo, digamos, ¿no? En este caso, si tengo estos 10 números, yo podría tener diferentes parámetros, ¿no? Un parámetro primero podría ser un tita 1, le vamos a llamar, ¿no? Tita 1, que este va a ser el total, digamos, ¿no? A esta le voy a llamar variable y, digamos, ¿no? Es una variable y de todo el universo donde capturo los 10 valores naturales, ¿no? Yo puedo tener un primer parámetro que se va a llamar tita 1 y este simplemente podría ser el total de y, ¿no? El total de y. El total de y es una función. ¿Qué hace esta función? Hace la sumatoria, ¿no? La sumatoria en el universo, ¿no? Durante todo el recorrido del universo, de los diferentes valores que va tomando y, ¿no? De los diferentes valores que va tomando y. En este caso, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál es la suma de los 10 primeros números naturales? ¿55? ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la suma de los 10 primeros números naturales? 9,55. Ya, ¿no? 55. Estamos haciendo una función cualquiera sobre la población, ¿no? Sobre los valores poblacionales. 55. Este parámetro normalmente se le conoce como el total, ¿no? El total, ¿no? Este parámetro normalmente se le conoce como el total. Es un primer parámetro que podemos ir viéndolo ahí y viéndolo acá. Tal vez incluso para ordenarlos, acá podemos poner acá, ¿no? Este es uno de los primeros y los más sencillos, ¿no? Es el total simplemente, ¿no? Otro parámetro bastante usual sería el parámetro de la media, por ejemplo, ¿no? El parámetro de la media. En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, igual, ¿no? Podemos tener un segundo parámetro que le podemos llamar tita 2, ¿no? Que le podemos llamar tita 2. Que tradicionalmente en estadística la media poblacional se la mide con mu, con la letra mu, ¿no? Mu de y en este caso, ¿no? La media de y, no la media de y, la media. ¿Cuál es la definición de la media? En el fondo, si nosotros recordamos, es la sumatoria del total de y, ¿no? Todo lo que hay en la población dividido los elementos de la población, ¿no? El total de y sobre n. ¿No? El total de y sobre n. Ese es el estimador de la media, ese es el parámetro de la media, perdón, ¿no? Así nosotros tradicionalmente calculamos una media. En este caso, en este ejercicio tendríamos 55 dividido entre 10, ¿no? Y esa media sería 5.5. Ese es otro estimador de los más usuales, ¿no? De los más usuales, el total y la media. Ambos casos son funciones,
bastante sencillas en algún caso, ¿no? Están simplemente sumando en el primer caso y en el segundo sumando y dividiendo sobre una constante, ¿no? Si ya tengo el total, ya tengo la media. En términos de parámetros, ¿no? Ahora, estos parámetros son constantes porque si mi universo, ¿no? Si mi universo de 10 elementos, este universo es fijo, ¿no? Tiene 10 elementos. Siempre que le saque el total, eso va a ser 55 y eso no va a cambiar, porque estoy mirando al universo en su conjunto. ¿No? 55 no va a cambiar, no va a cambiar la sumatoria de los 10 primeros números naturales. La media tampoco va a cambiar, ¿no? Es la media de los 10 primeros números naturales, no va a cambiar y ese valor es, y por lo tanto ambos valores son constantes, ¿no? Ambos valores son constantes. A eso se refiere esa idea de la nota, de que los parámetros de una población son constantes. Algunos otros parámetros más interesantes puede ser el máximo, que lo voy a hacer directamente acá, ¿no? Podemos tener en este caso, ¿no? un indicador que tiene una regla por detrás, digamos, un tita 3, que puede ser simplemente el máximo de y, digamos, ¿no? Que en este caso es muy fácil, es 10, digamos, ¿no? Esta podría ser esto del máximo puede ser otro parámetro. ¿Cómo funciona este parámetro? Entran todos los números, ¿no? En este caso del 1 al 10, busco al más grande y esa es la salida, ¿no? Esa es la función finalmente, ¿no? Entran 10 valores y sale uno solo, en este caso el máximo. Lo mismo para el total o para la media. Están entrando 10 valores y sale solo uno. ¿No? Es como de R10 salir a R1, digamos, ¿no? De R10 salir a R1. Lo del máximo puede ser de esta forma. Lo mismo para el mínimo. Un tita 4, digamos, ¿no? Y no va a variar, digamos. El máximo y el mínimo no van a variar en este caso, por ejemplo, ¿no? Para ninguno de los escenarios si mi población son los 10 primeros números naturales, ¿no? Nada de esto va a variar, ¿no? Ya. Para presentar un par más, ¿no? Vamos a introducir un par más, ¿no? Se pueden hacer transformaciones sobre Y, ¿no? Es posible, voy a poner ahí, ¿no? Es posible, ¿no? Es posible hacer transformaciones sobre Y, ¿no? Es posible hacer transformaciones sobre Y. Transformaciones en el sentido de buscar otro tipo de información, digamos, ¿no? Se puede hacer transformaciones sobre Y. ¿Y qué tal si nosotros planteamos otra cosa, ¿no? Sea z, digamos, una variable cualquiera, sea z, una variable binaria, ¿no? Una variable binaria que identifique, ¿no? Que identifique a los números primos de Y, ¿no? Estoy haciendo una transformación muy simple, ¿no? Estoy diciendo que Z va a contener una información que nos permita identificar los números primos de Y, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían identifique, ¿no? Identifique a los números primos de Y. Pensando en esa Y que tenemos arriba, seguimos en una población de tamaño Y. Estoy diciendo va a haber una nueva Z que identifica a los números primos de Y. Y va a ser una variable binaria, ¿no? 1 si es primo, 0 si no es primo. 1 si es primo, 0 si no es primo, ¿no? Acá podemos poner eso, ¿no? 1 si es primo, 0 en otro caso, digamos, ¿no? 0 en otro caso. O si no es primo, digamos, ¿no? 0 si no es primo, digamos, no primo. Pensando en los primeros 10 números naturales, ¿quiénes son primos en ese conjunto? ¿El 1 es primo o no es primo?
¿Qué dicen? ¿Cuáles serían los números primos de estos 10? Ya, a ver, ahí Luis Fernando está compartiendo el vector. Ya, ahí hay toda una discusión de los matemáticos si el uno es primo o no es primo, ¿no ve? Así que, eh, no sé, lo vamos a considerar como primo, así entre comillas, al uno, en el entendido de que hay convenios donde el uno a veces no es considerado primo ni número compuesto, ¿no? Es un número así medio especial, ¿no? Para esto de los primos. Pero ya, lo dejaremos ahí. ¿El 2 es primo o no es primo? El 2 es primo, ¿no ve? Es El 3 es primo. El 4 no es primo. El 5 es primo. El 6 no es primo. El 7 es primo. El 8 no es primo. El 9 no es primo. Y el 10 no es primo. ¿No? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta transformación? Hemos puesto unos a los primos, ceros a los no primos. Ya, súper. En esta misma idea, o sea, esta transformación en análisis de datos, ya, ¿no? En esto de ciencias de datos, es muy útil para trabajar con otras variables, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, en vez de identificar en mi base de datos hombre-mujer como texto, puedo transformarla y decir en una variable binaria, digamos, ¿no? Si es mujer, 1, si es hombre, 0, ¿no? Si es mujer es 1, si es hombre, 0. Igual, digamos, ¿no? Si recibe algún ingreso, 1. Si no recibe algún ingreso, 0, ¿no? Si tiene trabajo, 1. Si no tiene trabajo, 0. Si vive en el área rural, 1. Si no vive en el área rural, 0, ¿no? Esas transformaciones binarias o dicotómicas son bien útiles en estadística, porque facilitan muchas cosas, muchos cálculos, ¿no? Ahora, digamos, si tenemos este vector z, ¿no? Este vector z, que es una transformación de y, ¿qué tal si yo les pido ahora, ¿no? Eh, el calcular, ¿no? Calcular el promedio, el promedio de z, ¿no? Calcular el promedio de z. ¿Cómo será el promedio de z? ¿O qué valor tendrá? Voy a introducir a otro parámetro, un tita 5, que lo estamos llamando por el momento la media de z, digamos, ¿no? Le voy a decir mu de z, ¿no? La media de z. Y en este caso, ¿cuánto será? Por definición, el promedio es la suma de todos los números, ¿no? ¿Cuánto suma esto? Eh, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y los demás son ceros. Tengo ¿cuántos unos? 5, ¿no? 5 unos. ¿De cuántos valores? De 10. 5 entre 10, ¿cuánto es? 0.5. ¿Quién será este 0.5? ¿Quién será este 0.5? ¿Qué significa el 0.5? ¿Quién se anima a decir qué significa este 0.5? ¿Cómo se interpreta este 0.5? A ver, ahí les dejo unos 2 minutitos para pensar.
Ya, ven, ahí tenemos dos sugerencias, tres sugerencias. Vamos a empezar por esto de la esperanza. Ahora, la esperanza, la esperanza matemática o la esperanza como tal, solo se obtiene de variables aleatorias, ¿no? Solo se obtiene de variables aleatorias. Por el momento, no estamos en ningún momento trabajando con una variable aleatoria, ¿no? Lo que estamos trabajando por el momento es, ¿cuándo es aleatoria? Cuando hay un componente de aleatoriedad, ¿no ve? Cuando hay algún proceso de selección que no podemos predecir necesariamente. Ahora estamos en el escenario ideal, digamos. Conocemos a toda la población, ¿no? Conozco en este caso los 10 valores de los 10 números naturales, ¿no? Conozco la población. Sobre esta población yo puedo sacar ciertas estadísticas que le estamos llamando parámetros, ciertas medidas que le estamos llamando parámetros. El total, la media, el máximo, el mínimo. Sobre esta población puedo hacer transformaciones como en este caso, ¿no? Haciendo zetas, unos y ceros para si es primo o no es primo. Y ahora le estoy sacando el promedio a un vector binario, ¿no? Le estoy sacando en el fondo el promedio a un vector binario. Ese promedio da 0,5. Ahí sus compañeros dicen, la mitad de los números son primos, una lectura, 50% son números primos. ¿Cómo se llama esa estadística? ¿Alguien recuerda este 0,5 cómo se llama? Si le multiplico por 100 es 50, ¿no? 50%. Pero si no le multiplico por 100, ¿cómo se llama esta medida? No sé si la han visto alguna vez. ¿Relativa? Ya casi. Nosotros, está por ahí, finalmente es una medida relativa, ¿no? Finalmente es una medida relativa. Entonces, aquí voy a poner, ¿no? Cuando obtenemos la media de un vector binario, obtenemos lo que se llama o lo que se denomina una proporción, ¿no? Una proporción. Una proporción en el fondo no es nada más que un promedio sobre un vector binario, ¿no? Una proporción es nada más que la media sobre un vector binario. Ahí podemos introducir algo de la proporción en este mismo esquema anterior. Y vamos a reescribir este tita 5. Este tita 5 normalmente se lo puede denominar como P, digamos, la proporción, si quieren la proporción de Y, digamos, ¿no? La proporción de la variable Y. Le vamos a incluso poner la proporción de A, le vamos a llamar, ¿ya? La proporción de A, donde A es una característica de interés, ¿no? La proporción de A, en el fondo, ¿no? Por definición de lo que es una proporción, es simplemente el número de casos que coinciden con la característica de interés sobre el total de casos, ¿no? Una proporción tiene esta definición de origen, digamos, ¿no? La proporción de A, en este caso, tendría esta definición, que para nosotros, para este ejercicio en particular, lo que le estoy llamando este tita 5 es la proporción de números primos, digamos, ¿no? La proporción de números primos es igual a contar la cantidad de primos respecto al total de la población, ¿no? ¿Cuántos primos habían en el vector? 1, 2, 3, 4, 5. Ponía 5, digamos. ¿De cuántos números? De 10. Ahí tengo la proporción de números primos, ¿no? La fórmula convencional de una proporción es esto. En el fondo, una proporción no es nada más que la media de un vector binario. En el fondo, la proporción no es nada más que la media de un vector binario. Este es otro parámetro, por ejemplo. Ya hemos visto parámetro del total, la media, el máximo, mínimo. Ahora estamos viendo otro parámetro, que en este caso sería el tita 5, digamos, ¿no? El tita 5, que sería en este caso la proporción, ¿no? La proporción es otro parámetro de interés, que igual vamos a verlo cuando veamos los siguientes capítulos de la materia. Igual proporciones y medias vamos a ver harto, ¿no? Ahí lo importante es recordar que una proporción en el fondo es una media
de valores binarios. Y por lo tanto una proporción tiene básicamente las mismas propiedades que tiene la media, ¿no? Solamente que las variables que entran tienen esa condición, ¿no? Que son binarios, no son ceros o unos. Ya, entonces creo que con eso tenemos medio claro esta idea de los parámetros. No sé si tiene alguien alguna consulta. Ya, entonces vamos a otra definición, Vamos a definir la estadística, ¿no? Una estadística, ¿no? Se denomina estadística, ¿no? La palabra es así, estadística. Se denomina estadística a una función sobre la muestra. Se denomina estadística a una función sobre la muestra. Se denomina estadística a una función sobre la muestra. No vamos a darle todavía una letra a esta de la estadística. Vamos a ver otra definición. Que esta sí es la de estimador, ¿no? Vamos a ver la definición. Esta era la definición de estadística, y esta va a ser la definición de lo que es un estimador. Un estimador, y al estimador le vamos a dar esta forma, ¿no? Va a ser el mismo tita, ¿no? El mismo tita, pero a este tita le vamos a poner un sombrero. A este tita le vamos a poner un sombrero, ¿no? Tita, sombrero, a eso le estamos llamando un estimador, ¿ya? Un estimador. Un estimador tita, sombrero, ¿no? Para el parámetro tita, ¿no? Estamos diciendo que va a haber un tita sombrero para cada tita, ¿no? Va a haber un tita sombrero para cada tita, ¿no? Un estimador tita sombrero para el parámetro tita es una estadística, ¿no? Es una estadística. Ahí voy a poner estadística resultada. Recuerden que la estadística es una función sobre la muestra, ¿no? Es una estadística. Podemos denominarla, es una estadística que busca, ¿no? Que busca decir, ¿no? Decir algo, ¿no? Que busca decir algo, bueno, que busca aproximar, pondremos, que busca aproximar el valor de tita. Entonces, el tita sombrero, al tita sombrero le vamos a llamar estimador para el parámetro tita sin sombrero. Este tita sombrero había sido una estadística, es decir, que es una función sobre la muestra, que busca aproximar el valor de tita, ¿no? Que busca aproximar el valor de tita. Nótese que esto lo trata de hacer a partir de una muestra. Porque un estimador, le estamos diciendo acá que es una estadística, ¿no? Es una función de la muestra. Así que lo que estamos de alguna manera poniendo como condición, o bueno, acá lo importante y es que vayamos diferenciando en las cosas que estamos dando, digamos. Parámetro
valor de la población. Estimador, o bueno, parámetro, función de la población, sobre la población. Estimador, una función sobre la muestra. Y además, este estimador trata de acercarse a algún parámetro, ¿no? Trata de acercarse a algún parámetro. Eso es el criterio un poco vinculado a esta primera parte. Podríamos pensar que es aproximar el valor de tita. Podríamos poner incluso aproximar / adivinar, digamos, ¿no? Aproximar o adivinar el valor de tita. Ese es un poco el objetivo, digamos, ¿no? El estimador tiene que tratar de acercarse de la mejor forma al valor de tita. En un ejemplo con las encuestadoras de ahora, ese es el objetivo, ¿no? Sacan una muestra, sacan un cálculo con la idea de que el cálculo de su estimación de las encuestadoras haya sido lo más real, lo más cercano al día de la votación, digamos, ¿no? El día de la votación nosotros vemos el parámetro, ¿no? Vemos el valor en el universo. Las encuestadoras tratan de generar estadísticas y estimadores, tratando de acercarse lo más cerca posible al valor real del parámetro. Eso es lo que queremos hacer en el fondo, ¿no? en estos esquemas. ¿Alguna consulta, duda hasta acá? ¿Será que podría darnos un ejercicio, bueno, usted realizar un ejercicio práctico para entender mejor el concepto de un estimador? Ya, súper. Bueno, al menos yo no lo estoy entendiendo bien. Ya. Está súper eso. Ya, a ver, ¿por dónde viene esta idea del estimador? Ahora, un estimador, en realidad, lo puede proponer así. Se puede proponer de cualquier forma, ¿no? Hay estimadores más comunes y hay estimadores que tienen propiedades mejores que otras, ¿no? Pero uno de los casos más interesantes de esto sería en el ejemplo, ¿no? Voy a poner ejemplo, ¿no? Ejemplo. Para la variable, ¿no? Para la variable y, ¿no? Que eran los 10 primeros números naturales, ¿no? Para la variable y, que eran los 10 primeros números naturales, 9, 10, ¿no? Para la variable y que tenía, ¿no? Que muestra los valores de los... bueno, simplemente, para la variable y, ¿no? Yo les podría decir ahí, imaginemos, ¿no? Imaginar que se selecciona, ¿no? Se selecciona una muestra de tamaño 4, digamos, ¿no? De tamaño n igual a 4. De esos 10 elementos, vamos a imaginar que se selecciona una muestra de tamaño 4, no sé, con o sin reposición, indistintamente, digamos, ¿no? Le puedo decir con reposición, por decir, o con reposición, digamos, ¿no? Un tamaño de n igual a 4 con reposición o sin reposición, eso es por el momento indistinto, ¿no? Ya lo pondremos sin reposición para que sea más sencillo de entender esta parte, ¿no? Imaginamos que se seleccione una muestra de tamaño n igual a 4 sin reposición. ¿Cuántas muestras posibles se pueden conseguir? ¿No? ¿Cuántas muestras posibles se pueden conseguir? La cantidad de muestras posibles, es de... ¿Cuánto era? Era 10 tomadas de 4, son 210 muestras posibles, ¿no? La cantidad de muestras posibles es de 210 muestras posibles, ¿no? Es de 210 muestras posibles. La cantidad de muestras posibles es de 210. La cantidad de muestras posibles es de 210, perdón, ¿no? Ahora, supongamos que realizamos
realizamos dos procesos o dos procesos de selección, para la muestra. Y obtenemos, lo que les digo acá es, vamos a imaginar que vamos a sacar de esas 210, vamos a simular que estamos sacando dos muestras posibles de esas 210, ¿ya? De esas 210 muestras posibles vamos a sacar dos, ¿no? Yo aquí voy a poner como ejercicio sample del 1 al 10, 4 elementos. Nuestra primera muestra va a ser esta, 8137, ¿no? Esa va a ser nuestra primera muestra, ¿no? La muestra 1, ¿no? La muestra 1 está conformada por los siguientes elementos, ¿no? La muestra 1 está conformada por los siguientes elementos. El 8, 1, 3 y 7. Esa puede ser nuestra primera muestra. Esos elementos. El 1, 8, 3 y 7. Una segunda muestra podría ser otra selección aleatoria de esos 10 elementos, ¿no? Ahora estos son el 8, 2, 6, 5. 8, 2, 6, 5. ¿Ya? Este es un ejemplo, digamos, ¿no? Simplemente dos muestras. Como esta puedo tener ¿cuántas? Puedo tener 210, ¿no? Podría tener las 210 realizaciones en este caso, ¿no? Las 210 realizaciones de las muestras posibles. ¿Qué es lo que nos dice un estimador, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice un estimador? Sabemos, ¿no? Sabemos que el parámetro del total, ¿no? Que el parámetro del total de Y, el parámetro total de Y es, ¿no? Antes hemos visto que el total de Y era ¿cuánto? 55, ¿no? El total de Y era 55. La pregunta será, ¿qué función, ¿no? ¿Qué función se puede aplicar sobre la muestra para postular a un estimador que se aproxime al parámetro, ¿no? Al T de Y. Sobre las dos muestras seleccionadas. La pregunta es ahí, ya sabemos el valor del parámetro, ¿no? De la población, que en este caso es 10, ¿no? Perdón, que en este caso el total del parámetro es de 55. La suma de los 10 primeros números naturales había sido de 55. Yo saco una muestra de esa población, bueno, en realidad saco dos muestras, esta primera muestra, 8137, y esta segunda muestra, el 8265. La pregunta es, ¿cómo yo puedo utilizar esta información, ¿no? ¿Cómo la puedo operar para construir un estimador, ¿no? Para construir un estimador que se acerque o se aproxime al total de Y, es decir, al 55? ¿Cómo me aproximo con estos números al 55? Esa básicamente es la pregunta, ¿no? Porque ese es un estimador. Yo podré plantear ahí muchas opciones, ¿no? Yo podré decir ahí, bueno, ¿qué tal si voy a proponer al primer estimador, ¿no? Es una propuesta finalmente, ¿no? Voy a proponer al primer estimador. Le voy a llamar Tita 1 simplemente, va a ser el primer estimador. Este Tita 1 va a tener esta forma, digamos. Como yo quiero aproximarme al total de Y, ¿qué tal si yo hago la sumatoria de estos Y's, ¿no? De los Y's que están en la muestra, pero sobre la muestra, digamos, ¿no? ¿Qué tal si hago eso simplemente para acercarme al total de Y, digamos, ¿no? Yo le puedo llamar, a este estimador que estoy construyendo, yo le puedo llamar la sumatoria de T de Y, digamos, ¿no? O el T de Y, T de Y sombrero le puedo bautizar como esta sumatoria, ¿no? Como la sumatoria de las Y sobre la muestra.
No podría plantear un estimador de esa forma. ¿Qué es lo que me está diciendo este estimador? Que, no sé, para S1, por ejemplo, ¿cuál será el valor? ¿No? El total de Y sobre la muestra, digamos, ¿no? Puedo poner, perdón. Esta es una primera propuesta, digamos, ¿no? Yo puedo decir ahí para S1, ¿no? Para S1, el valor del estimador, es de ¿cuánto? El estimador que estoy planteando es la sumatoria de los Y's sobre la muestra. Para el S1, la sumatoria de los Y's es ¿cuánto? 9, 12, bueno, 10, 19, ¿no ven? Puedo poner ahí, digamos, ¿no? El total del estimador de T para el valor de Y, de la muestra S1, ¿no? Así lo puedo poner, había sido 19, ¿no? Para la muestra 1 es 19. Para la muestra 2 es ¿cuánto? ¿No? Para la muestra S2 es 21, ¿no? Es 21. Si yo defino al estimador para el total de Y, que ese es el parámetro, que es 55 de esta forma, estos son los dos valores que obtendría, ¿no? Para las dos muestras que hemos visto ahí. ¿No? Para las dos muestras que hemos visto ahí. Sería 19 y sería 21. ¿Cuál es el objetivo de un estimador? Aproximarse o adivinar el valor del parámetro. ¿Cuán bien está haciendo su trabajo este 19? ¿El 19 está adivinando el valor de su parámetro? No, ¿no? Yo quisiera encontrar aquí una función de tal manera que con la información de la muestra yo me acerque al valor de la población, en este caso 55. ¿Qué función puedo yo adecuar acá o proponer acá para que esto se acerque al 55? ¿No? Ese es un poco el objetivo de un estimador, ¿no? Si yo planteo este estimador como la sumatoria de la muestra, de los valores en la muestra, tengo malos resultados, digamos, ¿no? Quiero con el 19 aproximarme al 55 o con el 21 aproximarme al 55. Aquí voy a poner los valores evaluados sobre una muestra y un estimador se conoce como estimación, ¿ya? Este de acá, el 19, es una estimación. Este de acá, el 21, es una estimación. ¿Una estimación de quién? Del 55. ¿No? Es una estimación del 55. Para construir este 19, he utilizado únicamente la información de la muestra, ¿no? 8137, ¿no? Únicamente la información de la muestra. Para este TY de la S2 igual. Para construir ese 21 igual he utilizado información únicamente de la muestra. La pregunta acá es, este es un estimador para el total, ¿no? Que no es de los mejores porque no me estoy acercando de una buena forma. La pregunta es, ¿qué forma debería tener un estimador para acercarse a ese 55 utilizando la información de la muestra, por ejemplo? ¿Qué dicen?
¿Alguien algún comentario? Una productoria, tal vez. Ya. Ahí, por ejemplo, su compañero está proponiendo otro, otra forma. Dice, bueno, si nosotros planteamos el estimador de esta forma, la aproximación no es tan buena, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo propongo otro estimador? Dice, ¿no? El estimador va a ser, perdón, va a ser tita, tita 2 le llamaremos, ¿no? Nuestro objetivo es estimar a este total de y, ¿no? Este total de y. Y la forma que va a tener este ahora va a ser una productoria de estas. Creo que es así, sí, está bien, ¿no? Va a ser una productoria sobre la muestra de los y's, ¿no? Así vamos a acercarnos al total, dice, ¿no? Está bien, digamos, ese es justamente el espíritu de esta parte, ¿no? Y entender cuándo un estimador es mejor que otro, digamos, ¿no? O en qué circunstancias. Pero lo que nos interesa ahora es entender eso, qué es un estimador. Su compañero propone un estimador de esta forma. Entonces ahí podríamos tener, bajo esa, ¿no? Para las muestras, o bueno, las estimaciones, pondremos, las estimaciones con el estimador propuesto, ¿cuáles serían, no? Tendría el primero que sería sombrero de T de Y utilizando T de Y utilizando la muestra 1, digamos, ¿no? La primera muestra. ¿Cuál sería el valor? Y del segundo, ¿no? Para el primero debería ser la productoria de los y's, ¿no? Es 8 por 1 por 3 por 7, ¿no? Ese debería ser el valor, dice, ¿no? Si hacemos esto, el número es de 168, ¿no? 168 para el primero. Para el segundo caso, que es 8265, 8265 es 480. 480. Son estimadores, bueno, en este caso son estimaciones de ese estimador, que es el producto. Y tampoco está resultando tan bien, ¿no? El objetivo es que estos valores deberían tratar de aproximar el 55, acercarse al 55. A ver, ahí Julián dice, si multiplicamos el resultado por una constante igual a la división entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población, ya. Igual a la división entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. Y ahorita vamos a ver el estimador que propone Julián. Katia dice si podría explicar otras operaciones como la división a la productoria. ¿Se podría? Claro, o sea, en realidad sí, digamos, ¿no? Ahorita es dibujo libre, digamos, ¿no? Nuestro objetivo es aproximarnos al 55 utilizando la información que tenemos a mano, ¿no? ¿Cuál es la información que tenemos a mano? La información que sale de la muestra, uno es eso. Otra información que tenemos a la mano, sabemos que son 4 elementos en la muestra. Otra información que tenemos a la mano es que hay 10 elementos en la población, ¿no? N grande es 10, ¿no? Tenemos N grande 10, N minúscula 4 y tenemos los datos de la muestra, ¿no? Esa es la información que tenemos. La pregunta es cómo nos acercamos al valor de la población, a este T de Y, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahí uno podría decir, bueno, entre el tita 1, que era 1921, y el tita 2, que es 168 y 480, el tita 1 parece mejor que el tita 2, ¿no? Se acerca más al 55, ¿no? Ahora, se acerca más, entre comillas, porque igual está muy lejos, pero se acerca más, ¿no?
en este caso, por decir, el 19 se acerca más al 55 que el 168. Y el 21 se acerca más al 55 que el 480, ¿no? Uno podría decir ahí, el tita 1 parece más eficiente o parece mejor que el tita 2, ¿no? En esta lógica de los estimadores, para empezar, pueden tener diferente forma o estructura, ¿no? No hay una regla. Hay estimadores que son mejores que otros. Y hay estimadores que tienen propiedades ideales para acercarse mejor, ¿no? Que eso es parte de lo que vamos a ir aprendiendo en este capítulo, ¿no? Ya, a ver, ahí tenemos varias ofertas, ¿no? Ahí uno dice, podríamos dividir a la productoria por algo. William dice, podríamos proponer un indicador basado en la sumatoria de las y's al cuadrado y dividirlas entre 2. Puede ser otra opción. Julián Ernesto, ya, podemos incorporar a la suma de y con la multiplicación de una constante que sea el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Y en esa misma idea, Miguel dice, podemos al promedio de la muestra, le podemos multiplicar la cantidad de elementos de y, ¿no? Le podemos multiplicar la cantidad de elementos de y, ¿no? Está bien, ese es justamente el espíritu, digamos, ¿no? Tratar de ver alguna forma, proponer alguna estadística que nos permita ver eso de mejor forma, ¿no? A ver, pondremos alguno de las sugerencias de sus compañeros y ustedes me dicen ahí cuál es la que está funcionando mejor, ¿no? Vamos a poner vamos a poner ahí un tita 4, un tita 3, digamos, ¿no? Un tita 3 para este caso. Que una de sus compañeras dice que esta productoria la podríamos dividir a algo, ¿no? ¿Cuál sería la sugerencia, ¿no? Si ha salido 480 y 168, tal vez si la dividimos entre 3 se acerque, digamos, ¿no? Puede ser, ¿no? O si la dividimos entre algún otro número. Podríamos proponer una estadística de esta forma, ¿no? Esta productoria dividida entre algo, digamos, entre 3, por decir, ¿no? Un tita 3. Puede ser una opción. Podemos tener aquí un tita 4. Un tita 4. Que puede ser lo que su compañera dice, la sumatoria de las y's. La sumatoria de las y's al cuadrado, dice uno de sus compañeros, dividido eso entre 2, ¿no? Alguno de sus compañeros plantea que un estimador interesante para esto debería ser la sumatoria sobre la muestra de cada uno de los y's, pero estos y's van a estar elevados al cuadrado, ¿no? La sumatoria de los y's al cuadrado, todo eso entre 2, debería ser una buena aproximación para el total de y, ¿no? Ese va a ser nuestro tita 4. Y finalmente nuestro tita 5. Nuestro tita 5 va a ser lo que dicen varios de sus compañeros. Dice, a esta sumatoria de y, ¿no? Esta sumatoria de y, deberíamos multiplicarle por algo, dice, ¿no? Deberíamos multiplicarle por algo. Voy a poner de esa forma. Unos dicen, esta sumatoria de y, deberíamos multiplicarle por n dividido entre n, ¿no? Perdón. ¿No? Esta sumatoria de y la deberíamos multiplicar por n dividido entre n, por esa constante que también es información, ¿no? Y capaz con eso obtenemos un buen resultado igual, ¿no? Esa es un poco la sugerencia de Gisela, de Miguel y de Julián Ernesto casi, ¿no? Esa sería otra opción, ¿no? Tenemos 5 estimadores distintos. La pregunta es quién de esos se acerca mejor al 55, ¿no? Hasta ahorita el tita 1 es el que está ganando, ¿no? Porque se acerca más que el tita 2, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las dos muestras en realidad, ¿no? El 8137, el 8265, y aquí están los tres estimadores que sus compañeros sugieren. Les doy unos
5 minutos para que calculen para los tres indicadores los valores y ustedes me digan cuál les parece que tiene un mejor criterio, cuál se acerca mejor, cuál parece ser más eficiente, digamos, o tiene un mejor desempeño, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Estos que están en términos de fórmulas, estos son los estimadores. Una vez que lo calculamos sobre los números de la muestra, ¿no? Ahí se llaman estimaciones, ¿no? Ahí se llaman estimaciones. Una vez que ya los ponemos números aquí adentro y sacamos un valor, ahí se llaman estimadores, ¿no? Ahora, una cosa interesante de los estimadores. Si se han dado cuenta, los estimadores dependen de la muestra que se obtenga, ¿no? Para estas dos muestras tengo dos posibles estimaciones, ¿no? El 19 y el 21 para el tita 1 y el 168 y el 480 para el tita 2. Entonces, estos titas sombreros están en función de las muestras posibles. Como las muestras son aleatorias, estos tita 1, tita 2, tita 3, tita 4, como están en términos de la muestra, ¿no? S, 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 y la muestra es aleatoria, estos titas también son, si quieren, estimadores aleatorios, digamos, ¿no? Tienen su propia distribución por detrás, ¿no? ¿Cómo se construye esa distribución? Calculando los diferentes valores para todas las muestras posibles, ¿no? Pero eso vamos a ver ahorita, después de que calculen eso, ¿no? Les doy unos 3 minutitos más para que calculen esos 6 valores, ¿no? 2 para el tita 3, 2 para el tita 4 y 2 para el tita 5 y me digan sus impresiones de cuál es mejor, ¿no? Y les doy unos 3 minutitos. ¿Qué tal, chicos? Chicos, les ha salido, tienen algunos valores por ahí para los diferentes valores. Tal vez para este tita 3 es bien fácil.
Ahí podemos poner la estimación, ¿no? El sombrerito de T de T de Y para la muestra 1, que sería 168 dividido entre 3, ¿no? 168 dividido entre 3 es 56, ¿no? 56. Y para el otro, que sería para la segunda muestra, sería 480 dividido entre 3, ¿no? 160. 160. La primera está casi al tiro, digamos, ¿no? Es a una unidad la estimado, ¿no? Y la segunda muestra, ¿no? Con el mismo criterio no es tan buena, ¿no? 55, 160, ¿no? No es tan buen criterio. Sería ideal que para las dos la estimación sea relativamente consistente, porque son dos muestras distintas. Quisiéramos que los estimadores, o en este caso las estimaciones, sean pues igual medio robustas, ¿no? Para el θ 4 es la sumatoria de las y al cuadrado, ¿no? La sumatoria de las y al cuadrado dividida entre 2. Ahí voy a recorrer a esta función que es 8265. Lo que su compañero acá dice es que para la primera debería ser la sumatoria de estas, ¿no? Estas las deberíamos elevar al cuadrado, deberíamos sumarlas y deberíamos dividirla entre 2 para el 8265. Y este resultado es 64.5. Este sería 64.5. Mientras que para la otra los valores cambian y esto es 8137. Sería 61.5. Esta sería 61.5. Este es muy interesante, este θ 4. Porque en ambos casos se está acercando relativamente por la derecha, ¿no? El valor es 55 y ambos casos nos han salido valores interesantes por la derecha, ¿no? 61.5, 64.5 y los dos valores bajo el mismo estimador se parecen, ¿no? Así que parece que hay cierta consistencia entre la forma y los valores que puedan obtenerse. Y finalmente vemos para el θ 5, ¿no? Para el θ 5 lo que nos dicen es, aquí voy a copiar esto de acá. Para el θ 5, en el primer caso, para la muestra 8137, dice que debería ser la sumatoria y a esto le multiplicamos por n grande y n chiquita, ¿no ve? Perdón, n chiquita con n grande. Diré n grande con n chiquita, que sería 10 sobre 4, ¿no? Este es el primer caso, 47.5. 47.5. Y en el segundo caso, tendríamos el 8, 2, 6, 5. 52.5. 52.5. 47.5 y 52.5. Igual estamos viendo solo dos muestras de las 210 muestras posibles. Estamos viendo solo dos muestras de las 210 muestras posibles. En este escenario uno podría decir el θ 4 y el θ 5 claramente son superiores a las anteriores, porque son consistentes entre ambas, o sea, son valores muy similares, y además están cercanas al 55. ¿Cuál de las dos es mejor? Digamos, esa es la siguiente pregunta, ¿no? Esa debería ser nuestra siguiente curiosidad, digamos, ¿no? Pero hasta este punto lo que tienen que conocer, digamos, ya para ir cerrando la clase, es qué es un parámetro, qué es una estadística, qué es un estimador y qué es una estimación. Parámetro, función sobre la población, ¿no? Sobre todos, sobre toda la información que hay, digamos, ¿no? Y es el parámetro constante. Una estadística, una función sobre la muestra, ¿no? Esa es la única definición que tenemos de una estadística. Un estimador es una estadística, es una función sobre la muestra que trata de acercarse a un parámetro. Trata de acercarse, aproximar o adivinar un parámetro. Y una estimación, ¿no? Una estimación
como lo habíamos puesto acá, los valores evaluados sobre una muestra y un estimador se conoce como estimación, ¿no? Cuando nosotros en estas fórmulas que hemos puesto ya introducimos una de las muestras, ¿no? Una de las muestras y bajo su propia definición, ese valor son estimaciones, ¿no? El 47.5 es una estimación, el 52.5 es otra estimación, siguiendo la misma fórmula, pero con distintas muestras posibles. Eso nos dirá que, como hay 210 muestras posibles, ¿no? Como hay 210 muestras posibles, estos titas sombreros del 1 hasta el 5, cada uno de ellos, habrán 210 versiones de este tita 5. ¿No? Para cada una de las muestras posibles, el tita 5 cambia. Aquí estamos solamente viendo 2. ¿No? Y cada uno de esos valores para cada una de esas 210 muestras posibles son estimaciones. Queda esa parte clara de parámetro, estimador, estadística, estimación. Súper. Ya. Lo que nos queda hacia adelante es evaluar cuando estamos ante la presencia de un buen estimador, ¿no? Ustedes, un poco viendo, han visto y han propuesto esos estimadores. La pregunta es cuándo uno de estos es mejor que otro. Y esas son propiedades que nosotros desearíamos que un estimador tenga, ¿no? Y ahí hay contadas propiedades estadísticas que nosotros queremos que tengan, básicamente, ¿no? Eso ya lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Que son propiedades básicas, muy vinculadas a volver a repasar algunos conceptos de esperanzas, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hemos visto en Estadística 1 y en el anterior capítulo va a seguir vigente, ¿no? Porque en el fondo estamos dándole otro enfoque, pero estamos viendo variables aleatorias. Este tita 5 es una variable aleatoria, que puede tomar, ¿qué valores? Los valores que se obtengan de la evaluación de las distintas muestras posibles sobre su función, ¿no? Acá vamos a tener seguramente distintos valores, 47.5, 52.5, y todos estos 210 valores que podamos tener como resultado de las estimaciones hacen el espacio muestral de este tita 5. Todo eso hace el espacio muestral de este tita 5. Así que estamos ahí, nuevamente vamos a entrar a lo que hemos visto en Estadística 1, pero ya con el enfoque, con este enfoque, ¿no? Entonces, repitiendo nuevamente, el parámetro es una medida sobre la población. El parámetro es la medida sobre la población. A ver, vamos a retroceder un poquito acá, ¿no? El parámetro simplemente es una función sobre la población, sobre el universo y las variables. De eso se hace cualquier operación, ¿no? Y a esos, según la operación, tienen distintos nombres: total, media, máximo, mínimo, proporción, ¿no? Son funciones que se hacen sobre la población, sobre el universo entero, ¿no? Una estadística no es nada más que una función sobre la muestra, ¿no? Una función sobre la muestra. Y un estimador es una función sobre la muestra, por lo tanto es una estadística, pero que trata de aproximarse a un parámetro, ¿no? Trata de aproximarse a un parámetro. Entonces, igual, la diferencia de estos titas con sombreros es que todas son funciones que están respecto a la muestra, ¿no? Respecto a S, respecto a S, respecto a S. Todas son funciones sobre la muestra. Utilizan en algunos casos información adicional, como en este caso, ¿no? Función sobre la muestra, la S sobre los diferentes valores de la muestra, además incorporando valores conocidos como el n grande y el n pequeño. ¿Cuál es el objetivo de estos estimadores? Aproximarse al valor real, ¿no? Al valor del parámetro. Cuando nosotros evaluamos uno de los estimadores para alguna muestra, esas se conocen como estimaciones, ¿no? Esta es la estimación de este estimador para el parámetro del total, utilizando la muestra S1. Este de acá es el estimador, o es la estimación, utilizando la muestra S2 de este estimador para el parámetro total, ¿no ven? Y así, bueno, y eso básicamente, ¿no? Y eso básicamente.
Ya las siguientes clases tenemos que ir entrando a ver sus propiedades, las propiedades de los estimadores, las propiedades ideales del estimador. Y de ahí vamos a ver algunas propiedades interesantes cuando definimos algunas cosas del vector aleatorio, ¿no? Nosotros hemos dicho que finalmente este vector aleatorio que está entrando, ¿no? Que es nuevamente con este vector aleatorio se están armando los estimadores. ¿Qué tal si esta x1 tiene una propiedad, o sea, tiene una distribución en sí misma, ¿no? ¿Qué tal si esta x1, todos son idénticamente distribuidas con una normal, ¿no? ¿A qué converge el estimador del total, digamos? ¿A qué converge el estimador de la media? Si tienen esas propiedades, ¿no? Ya esos son los casos más específicos cuando ya vayamos avanzando las siguientes clases. ¿Alguna otra consulta, duda, antes de terminar con la sesión acá? Ya, creo que eso es todo, ¿no? Entonces, nos vemos el día miércoles. El día miércoles yo creo que igual les voy a dejar una tarea sobre esto, sobre lo que hemos ido avanzando hasta ahora. Igual en el Classroom, cosa de que tengan hasta el siguiente lunes para responder también. Ya, así que estén atentos a eso. Si no es el miércoles, en base al avance, el siguiente lunes sí o sí les dejo algo. Y esperemos que igual ya tener un auxiliar también para que vayan viendo otros ejercicios, ¿no? Listo, nos vemos entonces, nos vemos el siguiente, bueno, nos vemos este miércoles. Chao a todos, a todas. Chao, chao.